estamos. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola doctor, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. se escucha. Bueno, genial. Tuvimos algunos problemas de logística, comunicación, pero creo que ya está solucionado. Lo mismo el otro día, el lunes. ¿Tampoco somos? Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Yo 13, 14 nomás. Sí, Sí, ayer No, éramos sí. la misma cantidad. Ay, perdón. Ayer No, éramos no. la misma cantidad y creo que había 2 comisiones, si no me equivoco. Creo que éramos 16, algo así. bien, sí. ¿Alguna me quería decir algo? Sí, nos seguimos guiando por el cronograma que subieron para la primera parte que está hasta diciembre o van a subir otro para esta parte. No, Porque creo que sí. el lunes no estaba marcado directamente como si no tuviéramos clase. Así es. El lunes no estaba marcado. Pero bueno, yo quería aprovechar porque si no nos quedamos con muy poco tiempo para todo lo que es el resto de la materia que se presenta un tanto extenso en comparación con el primer bimestre. Pero bueno, no había obligatoriedad ni mucho menos. Sí, la doctora Castro, que es la adjunta, es la que lleva el cronograma. Seguramente si hay alguna modificación, lo hablaremos y ella lo comunicará oportunamente, pero en principio nos ajustamos al cronograma. Yo la verdad no lo recordaba, por eso llamé a la facultad. Si había gente podíamos adelantar la clase, pero también hubo problemas de comunicación y finalmente, como no estaba programada, no se hizo. Pero en principio nos vamos a tener a ello, a todo lo que es el cronograma. ¿Sí? Bueno, lo que me extraña es que sean tan pocos, no sé, que están dando parciales, otros parciales. Igual acá, en lo que respecta al parcial nuestro, hubo, la gran mayoría no anduvo bien, hubo que hacer recuperatorios, estamos corrigiendo, explicando, permítame tener 2 o 3 minutos acerca de esto, explicando cuál era el sentido, porque no era muy complicado, de hecho hubo algunos exámenes que estuvieron muy bien, no sé si todos lo han podido ver, pero tenemos exámenes varios, 3 o 4 9, 2 o 3 8, 7, 6, muy buena nota, pero la gran mayoría no sé si no pudieron o no entendieron cuál era el sentido que le queríamos dar a todo esto, la interpretación de los tipos penales, y advertimos una falencia bastante grande en lo que son conceptos generales, de la parte general, que lo repetí hasta el cansancio desde la primera clase, que era imprescindible tenerlos más o menos presentes esos conceptos, porque eran ineludibles en la interpretación de los tipos penales. Si no tenemos más o menos bien claro los conceptos de la parte general, la parte especial no se puede abordar y vienen ahí los inconvenientes, ¿no? Muchas confusiones acerca de cómo se desmenuza y analiza un tipo penal determinado, cuáles son su acción típica, cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal, en qué consisten cada uno de ellos, si hay elementos normativos o valorativos, si hay elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. El dolo conforma muchas veces el tipo subjetivo, junto con sus modalidades o la imprudencia o negligencia en el caso que así esté contemplado. Se advirtió muchos errores en torno a ello. Por eso
como lo venía viendo en cuatrimestres anteriores, lo remarqué puntualmente como para que dentro de sus posibilidades hicieran un repaso de todo ello. Pues nosotros no podemos volver atrás y ocuparnos de penal 1 sin perjuicio de que muchas veces se tratan algunos temas relacionados con ello. Eso es algo que le corresponde a ustedes, y yo sé que a veces rinden otras materias, tienen otras ocupaciones, bueno, es una decisión personal, pero me doy cuenta que es imposible continuar con el análisis de los tipos penales si no tenemos los conceptos más o menos claros de la parte general. Y por otro lado, un esfuerzo que yo les pedí también en cuanto a un ejercicio de carácter psicológico, si se quiere, mental, era el aprendizaje, la utilización de la memoria para determinados delitos que tenían que ver con la acción típica. Miren que lo he dicho muchas veces acá. No es lo mismo decir apoderarse, y ponía siempre el mismo ejemplo, en el caso de hurto, robo, que apropiarse, ¿no? Estamos en una facultad de Derecho y tenemos que utilizar terminología jurídica adecuada. El apoderamiento significa algo que tiene que ver con el poder de hecho que tiene una persona sobre una cosa, mientras que apropiarse tiene que ver con la propiedad, con un especial ánimo, con un derecho de dominio que el tipo penal del hurto o el robo no exigen. Se conforma con un apoderamiento. Apoderarse no es lo mismo que apropiarse. Sin embargo, en muchos de los exámenes se utilizó esta expresión. En algunas preguntas, en alguna comisión, vinculada con el hurto o el robo, se utilizaron expresiones como apropiarse, como sustraer, cosas que jurídicamente son incorrectas y que representan un desconocimiento del tipo penal. Ya si partimos de una acción típica que es errónea, equivocada, no podemos continuar con esto. Esto lo remarqué muchas veces. Le dije que el esfuerzo era por parte de ustedes. Bueno, está bien, lógicamente ustedes tienen derecho a elegir o profundizar el estudio de otra materia o ocuparse de otras cosas, en definitiva, pero bueno, digo, para los que continúan, en esta etapa que nos viene es superior el esfuerzo, porque tenemos más delitos. No pedimos que de memoria se sepa todo el Código Penal, con las agravantes, circunstancias particulares, pero hay cosas que son insoslayables, como núcleos típicos de delitos que son muy comunes. Tampoco nos hemos preguntado en los parciales tipos penales extraños, sino aquellos que tenían que ver con la vida, con la propiedad. No parecía muy complicado, pero bueno, advertimos esta falencia, ¿no? Con lo cual se nos presenta un panorama que en el segundo parcial puede llegar a ser un poco más complicado, porque hay mucho más volumen, mucho más contenido jurídico que repasar, que estudiar, que aprender. Y esto, bueno, necesariamente va a implicar un mayor esfuerzo por parte de ustedes. Algunos tuve oportunidad de decírselos personalmente, algunos de los que rindieron vía Zoom, y otros se los reitero, ¿no? No sé si es por eso que somos tan pocos en la actualidad, veo 19 personas, conmigo somos 18, no sé cuántos están en condiciones de continuar con este cuatrimestre, pero bueno, los que quedan, sepan esto, ¿no? Que este segundo bimestre encima tenemos, es más corto, no sé exactamente hasta cuándo va a ir, pero siempre es más corto, es más largo, es más corto en el tiempo y más largo en la cantidad de contenido. Por eso lo bueno sería que ustedes vayan adelantando, no se queden con lo que se va a dar en las clases, es más, en lo posible, si ustedes pueden verlo previamente para en la clase ya tener una noción de todo esto, porque nos vamos a tratar de hacerlo más sintética las clases para abarcar mayor cantidad de contenido y reflejarlos también en el campus, en cualquier libro o apunte que ustedes apunten en el buen sentido, ¿no? Que ustedes utilicen para, por lo menos para rendir el parcial.
Profesor, con respecto a eso, yo voy leyendo, a pesar Muy de que bien. no tuvimos clases en estos días, pero yo, por ejemplo, en el cronograma que nos pasó la doctora Castro, hoy veo para usted el título 7. Y el Sí. título 7 lo tengo marcado como que ya lo dio en oportunidad del 80 también. Sí. Entonces, no sabía qué leer para hoy, por ejemplo. Bueno, usted verá que el título 7 es muy extenso, es mucho más amplio que lo que vimos en el primer parcial. En el primer segmento, como ustedes lo quieran llamar, solo vimos los artículos 186 y 187, si no me equivoco, es decir, incendio y estrago, y el punto 2 del artículo 189 bis, ¿no? Pero el título 7, si usted ve bien, en el código abarca del artículo 186 al 208 inclusive. ¿Sí? Bien, Tenemos, yo tenía marcado que estaba hasta el 189, del 86 al 89 todo dado, 89 solamente la parte de la simple tenencia de armas. si ustedes lo vieron, mejor. Nos obviamos el 188 y el 189 de la figura culposa. Arrancamos del 189 bis, que es muy largo, pero aún así, eso es simplemente el primer capítulo del título 7. No olvidemos que tiene 4 capítulos el título 7. Y eso no lo hemos visto. Por eso estaba previsto para hoy todo lo que quedaba del título 7. El capítulo 2 tiene que ver Bien. con medio de transporte, comunicación, seguridad del tráfico. El capítulo 3, piratería. Y el capítulo 4, que es delitos contra la salud pública. Todo ello dentro del mismo título 7. Eso seguro no lo hemos visto. Entonces la idea era continuar con todo ello en forma más o menos sintética. Si todos vieron cómo funciona el 188, la figura culposa del 189, si lo tomaron para el parcial, vamos directamente al 189 bis. Mejor todavía. No sé si todos lo vieron, si no hacemos una breve referencia. Yo tengo anotado que vimos el 186 y el 189 bis de el segundo punto, sería. Inciso. Sí, eso era lo Sí, que... sí. No sé si se entendió que era hasta el 189 bis, inciso segundo, o... Yo anoté todo lo que pasó la doctora Castro, como que era lo que entraba para el primer parcial. Eso es lo que tengo marcado hasta el 89.2, que del 89 lo único el 2. Sí. Es 189 bis, inciso segundo, el que está mencionando usted, no el 89. Sí, disculpe. Sí, 189 bis, inciso segundo, que tiene que ver con la tenencia y portación de armas. Bueno, mire, hagamos, si quieren rápidamente, me tomo 5 minutos para que no quede colgado en el aire, porque lo que quiero es que se comprenda cuál es la estructura de este capítulo 1. Arrancamos con esto. Por supuesto, la figura más comprometida, quizás un poco más complicada también, es la del 189 bis en todas sus formas. Es un delito largo, extenso, que tiene distintas ilicitudes dentro de ese tipo penal. Pero quería que quedara claro cómo funciona, pues esto es una cuestión de sistemática, que si comprendemos bien cómo está estructurado el sistema, es más fácil para ustedes. Vale decir, ¿qué es lo que quiere el código reprimir? Toda una cuestión de lógica también, ¿no? Todo tiene un sentido, todo tiene una coherencia, o debería tenerla dentro del Código Penal, salvo algunos casos excepcionales. Por lo menos hay una idea detrás de todo esto. Entonces, fíjense, en el título 7, este que estamos analizando, comprende del 186 al 208. Ahí están todos los delitos, todas las conductas, mejor dicho, que a juicio del legislador son constitutivas de delitos que ponen en riesgo la seguridad pública o seguridad común, porque todas ellas representan
una acción de carácter peligrosa, generando un peligro común contra las personas o los bienes considerados de manera indeterminada. De ahí la diferencia entre, por ejemplo, un incendio y el delito de daño. Si yo quemo y por eso destruyo una cosa ajena, en términos generales y simples, lo primero que puedo decir que estoy haciendo es estoy dañando la propiedad ajena. Delito de daño previsto en el 183. No es incendio, por más que haya utilizado fuego. ¿Sí? En estos delitos, para que exista un delito de incendio, además del fuego, debe necesariamente existir un peligro común. Entonces, cuando, además de destruir la propiedad ajena, que no es un requisito indispensable, genera un peligro para otros bienes o para otras personas, el legislador dice, mire, vamos a sacarlo del daño porque acá fue más allá de la destrucción de la propiedad ajena y puso en peligro una cantidad indeterminada de bienes o de personas. Entonces esto no va a ser daño, sino que va a ser incendio, porque aparece en el medio el peligro común y un sujeto pasivo indeterminado. O sea, son bienes jurídicos de carácter colectivo. No protegen la propiedad individual de alguien, sino la de toda una comunidad en términos generales. ¿Se entiende? Esa es característica fundamental de este tipo de delitos. En síntesis, para que haya un delito contra la seguridad pública, para que esté dentro del título 7, tiene que haber un peligro común. Por eso podemos decir que sin peligro común no puede haber un delito contra la seguridad pública o la seguridad común. Ahora bien, esas conductas que afectan a la seguridad pública, que ponen en peligro la seguridad pública, pueden asumir diversas modalidades. Y por eso el legislador las agrupa en 4 capítulos. Cada capítulo tiene figuras que son comunes, tienen características similares, ¿no? El primer capítulo es el de incendio y otros estragos, donde el legislador nos dice que causando incendio, causando estragos, se pone en riesgo la seguridad pública. Y por eso estas figuras van a estar dentro del capítulo 1. También nos dice que, atentando contra la seguridad de la navegación aérea, terrestre, marítima, se puede poner en peligro la seguridad común, la seguridad pública. Entonces, lo subdivide en un capítulo 2, delitos contra los medios de transporte y comunicación, al que luego se agrega seguridad del tráfico por el tema de las picadas ilegales previstas en el 193 bis. Pero los va ordenando. Todos estos delitos deben o deberían generar un peligro común, por eso están dentro del título 7. Pero a su vez, dentro de ese título 7, se las subdivide en incendio y estrago, capítulo 1, atentando contra los medios de transporte y comunicación, en el capítulo 2, realizando hechos de piratería naval o aérea, según el capítulo 3, o atentando contra la salud pública. Por eso los reúne en las figuras contenidas en el artículo 200 a 208. Todas tienen en común que ponen en peligro la seguridad pública, pero a su vez están distribuidas en capítulos por las particularidades propias y especiales de cada conducta. ¿Se entiende cómo es la distribución? Esta manera de entender el código nos facilita muchísimo la comprensión de estos delitos. Cuando le damos un sentido a la división en capítulos dentro de un mismo título. El por qué están divididos. No es porque cada 3 artículos se forma un capítulo nuevo, no. Cada capítulo tiene un sentido y el nombre del capítulo también nos da una particularidad o del bien jurídico en especial o del objeto de protección, pero siempre en miras tendiendo a la protección de la seguridad pública, es decir, a ese estado colectivo
exento de situaciones físicamente riesgosas o peligrosas para las personas o para las cosas, los bienes tomados en forma genérica, nunca en forma individual. La diferencia que puede haber entre estos delitos, los delitos contra la propiedad o contra las personas, es que el sujeto pasivo no está individualizado. Si yo atento contra la salud, recuerden, el capítulo 4 se llama así, delitos contra la salud. Si yo atento contra la salud de alguien, lo más probable es que mi conducta la tenga que encuadrar en alguna de las figuras del título 1, ¿no? Ya sea como lesiones, ya sea como homicidio, porque estoy poniendo en peligro, estoy lesionando la vida o la integridad física y psíquica de alguien en particular. Ahora, para que sea un delito de los previstos en el título 7, el hecho tiene que afectar a un número indeterminado no definido de personas. Cuidado, no tiene que ver la cantidad, no tiene que ver la cantidad, sino más que nada la indeterminación. Porque si yo agrego veneno al agua potable, esto es lo que dice el artículo 200 del Código, ¿no? Poniendo en riesgo a toda una población o a una colectividad de personas no individualizada, como por ejemplo envenenando el tanque de agua de la universidad o el de un hospital, estoy poniendo en riesgo la salud y eventualmente la vida de un grupo indeterminado de personas. Ahora, si enveneno el agua potable de una casa, del tanque que suministra agua potable a una casa donde viven 5 personas, a quienes yo conozco, sé quiénes son y se pueden individualizar, seguramente ese hecho va a ser constitutivo de algún delito, de acuerdo a los resultados, de los previstos en el título 1. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo es determinado. ¿Se entiende la diferencia? La conducta es idéntica. Lo que cambia aquí es la indeterminación del sujeto pasivo. De ahí que se exija siempre un peligro común. Entonces decía, me parece un buen sistema estudiarlo así, ¿no? El capítulo 1, el legislador lo denominó incendio y otros estragos. Dijo, vamos a incluir ahí todas aquellas conductas que constituyan un incendio, un estrago y derivaciones, figuras que estén vinculadas o emparentadas con este tipo de situaciones. La primera, en consagrarse en el 186, que lo vimos, que va graduando las penalidades de acuerdo al riesgo producido a los bienes, en primer caso, a determinados bienes rurales, en el segundo, a determinados bienes, digamos, con un supuesto contenido histórico, de patrimonio cultural, o por la peligrosidad de repetición de conductas, en el caso de la fábrica de pólvora, artillería, ¿se acuerdan? La pena un poquito más grave cuando lo que se pone en riesgo no son los bienes, sino las personas, y el agravante final cuando es causa inmediata de la muerte de una persona. Pero la figura básica es la de incendio, la explosión y la inundación. Fíjense, el capítulo 1 se denomina incendio y otros estragos, con lo cual significa que el incendio es un estrago. El género es el estrago, el incendio la especie. Sin embargo, colocan en el 186 el incendio, la explosión y la inundación, que también son estragos, o son generadores de estragos. Y luego en el 187, que hemos visto, no lo quise incluir en el parcial porque lo habíamos visto muy por arriba, incluye en el 187 la causación de un estrago propiamente dicho. En el artículo anterior sanciona el hecho de utilizar un medio peligroso, como es el incendio, la explosión, la inundación. En cambio, en este exige que se haya producido un estrago a través de el hundimiento o el encallamiento de una nave, dice sumersión o varamiento de nave, o del derrumbe de un edificio. Fíjese
ustedes que son todas situaciones donde se generan daños de grandes proporciones, ¿no? Se hunde un barco, se encalla un barco, esto es el varamiento, el derrumbe de un edificio, la inundación de una mina con aquel problema famoso de la coma detrás de inundación, que le quita un poco el sentido a la previsión original del código, que consistía en señalar como medio comisivo del estrago el anegamiento por la acción del agua de aquellos lugares que se destinan a extraer minerales, esto es una mina, ¿no? Ese era el sentido. Quien inundara una mina, quien inundara ese lugar. Luego hay una coma impuesta por la ley de fe de rata, sin ningún tipo de explicación, que nos cambia un poco el sentido, porque vuelve a repetir a la inundación como un medio estragoso, agrega de una mina, que sería ya un artefacto explosivo, con lo cual sería equivalente a explosión del artículo anterior, pero bueno, finaliza diciendo cualquier otro medio poderoso de destrucción, tan poderoso como los señalados precedentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se invierte la relación peligro-daño. En el 186 se castiga el incendio, la explosión, la inundación, en tanto son medios que generan un peligro y pueden ocasionar un estrago. Por eso se lo sanciona aquí. Mientras que en el 187 se invierte la relación. Y lo que se castiga, lo que se requiere, es un daño de grandes proporciones, es decir, un estrago. Un daño de grandes proporciones que ocasiona un peligro para toda la colectividad. Por eso digo, se invierte la relación entre peligro y daño. Como si lo redujéramos en una fórmula matemática, peligro más daño está en el 186, ¿no? Peligro más posibilidad de daño, mientras acá se requiere el daño efectivo en el 187 porque eso genera un peligro común para los terceros o para cualquier persona. El peligro es posterior al daño. ¿Se entiende? Cuando se derrumba un edificio, no se lo castiga por el derrumbe en sí mismo, sino porque ese derrumbe pone en peligro la vida u otros bienes. Cuando se castiga la sumersión o el varamiento de una nave, el hundimiento de una nave, se lo castiga no porque tenemos en cuenta la propiedad de esa nave, sino porque eso implica necesariamente un riesgo, un peligro para las personas o cosas transportadas. Entonces, sanciono, pero es necesario en el 187 que el hecho dañoso se produzca. Lo mismo que con cualquier otro medio poderoso de destrucción, como puede ser provocando una luz, provocando una avalancha. Es decir, cualquier acto que cause un daño de grandes proporciones, porque ese daño de grandes proporciones genera el peligro común propio del requerimiento de este título, ¿no? De los delitos contra la seguridad común. O sea, podemos decir que el 187 sigue siendo un delito de peligro, pero construido sobre la base de un daño. Para que haya estrago, tiene que haber un daño de grandes proporciones. Desde el punto de vista de la materialidad, es un delito de resultado, pero se lo castiga desde el punto de vista del bien jurídico tutelado, que sigue siendo un delito de peligro. ¿Por qué? Porque ese daño es el que genera un peligro para toda la comunidad. Ese derrumbe de edificio es el que genera un peligro para otros bienes o para las personas en general. ¿Se entiende cómo está estructurado? Muy bien. Yo voy rápido, cualquier cosa me frena. El 188, el artículo siguiente, se divide en dos partes. Una que está referida a la protección de los diques, la primera parte, y la segunda está referida a la protección de los medios utilizados para conjurar un desastre de esta naturaleza. Tiene que ver con los medios de defensa contra un estrago. Tanto el primero como el segundo párrafo no definen un incendio o un estrago. Son conductas, en el primer caso, preventivas de un estrago,
Se castiga una acción en tanto esa acción puede generar un estrago. Y el párrafo segundo lo que castiga son acciones que están vinculadas con ello, pero son posteriores al estrago en sí mismo. Y estorban la defensa que uno puede hacer o que las personas pueden realizar, agravando de esta manera los posibles daños que genere ese estrago. Vamos a analizarlo. Fíjense, el artículo 188 en su primer párrafo, se los leo por si alguno no tiene el código, dice: será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que esto se produzca. Nos dice el código entonces que el que destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa contra los desastres, hiciere surgir el peligro de que esto se produzca. Como les decía, hay un objeto de protección acá, un objeto que tutela el Código Penal, algo que no se puede destruir ni inutilizar. Es un dique, sabemos lo que es un dique, ¿no? Otras obras contra la defensa de desastres, que tienen que ver con aquellas obras en sí mismas o estructuras que se predisponen para evitar que se produzca una inundación o un desastre cualquiera. Como por ejemplo, la construcción de defensas respecto de determinada zona de derrumbes, esos parapetos para evitar avalanchas, en fin, cualquier obra que tenga por su finalidad la tarea, aunque sea en forma indirecta, de prevenir un desastre o evitar que se produzca, está protegida acá como un objeto que no se lo puede destruir o inutilizar. Ese es el objeto de protección. La figura se llamaba rotura de dique, viene del derecho italiano, pero en definitiva la historia nos demuestra que nuestra realidad la ha modificado un poco para proteger tanto el dique natural como el construido por el ser humano, y toda aquella otra obra que tenga relación con la prevención de desastres. Hay un problema de redacción acá, porque si preguntamos cuál es la acción típica en este caso, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cuáles son las acciones típicas? Destruir. Inutilizar. Es lo primero que decimos, ¿no? Claro, la lógica indica que lo que se quiere castigar es la destrucción o la inutilización de ese dique. Se destruye materialmente cuando se rompen sus estructuras. Se lo inutiliza cuando, sin romper su estructura, se realiza algún tipo de procedimiento que hace que no sirva en el momento adecuado. Tapando las cañerías, cortando los cables de electricidad, en el caso de función eléctricamente, obstruyendo el paso normal del agua, en fin. Sin romper la estructura, se lo inutiliza. Uno tiene que ver con la materialidad, destrucción, y la otra con la funcionalidad, la inutilización. Y sería lo más lógico. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, dentro de un tipo penal, por eso me gusta analizar estos tipos penales que ustedes miran, pero ¿esto cómo se pone en práctica, doctor? ¿Tiene algún caso? La verdad, salvo alguno ahí perdido en jurisprudencia, hay muy poco. Pero sirve para analizar los tipos penales, la estructura de los tipos penales. ¿Cómo identificamos una acción típica dentro de un tipo penal? El que matare, el que se apoderare, cualquiera. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo lo identifican? ¿Cuál es la acción típica? El verbo. El verbo, muy bien. Un verbo expresado en infinitivo, en tercera persona del plural, ¿no? El que matare, el que se apoderare. ¿Y acá? ¿Dice el que destruyere? ¿Tienen el código? ¿Se los leo de vuelta? No, dice destruyendo Ah, o inutilizando. entonces utiliza un gerundio ahí. Sí. Destruyendo, inutilizando, son gerundios.
que hacen al modo de realización de la acción. ¿Sí? No dice el que destruyere, dice el que destruyendo. ¿Y dónde está el verbo? Hiciere surgir el peligro. Exactamente. Con lo cual el delito ya no sería destruir, la acción típica, perdón, destruir o inutilizar, sino hacer surgir un peligro. ¿Cómo? ¿O a través de qué? Destruyendo o inutilizando. Fue producto de alguna modificación a lo largo de la historia de nuestro Código Penal, lamentablemente subsiste de la actualidad. Ustedes me dirán, pero bueno, ¿por qué tan puntilloso en esto? No, no, no. Cuidado, porque si decimos que la acción típica consiste en hacer surgir el peligro, me cambia el ángulo de la perspectiva subjetiva, me cambia el ángulo de la consumación delictiva y la tentativa. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo destruir y que luego el peligro surja como una condición objetiva de punibilidad. No, no, no. Con lo cual, si la acción típica es hacer surgir el peligro, el dolo tiene que abarcar el querer hacer surgir el peligro. Por otro lado, es muy difícil que cualquier sujeto lo único que quiera es hacer surgir en peligro y nada más, y no provocar un desastre. Ustedes han visto a alguien que diga, miren, yo lo único que quería era hacer surgir el peligro, no ocasionar el desastre. Que quedara nada más que en peligro, no en destrucción. Con lo cual me parece, desde un punto de vista legislativo, que la técnica no es muy buena, que habría que volver a la redacción original para que se interprete correctamente la figura, y que la acción típica sea destruir o inutilizar haciendo surgir el peligro de que esto se produzca. Convertir lo que es el verbo en un gerundio y viceversa. ¿Eh? Bueno, en definitiva, ¿cómo lo interpretamos hoy? Como dice el texto de la ley. Lógicamente, muy difícil la aplicación, por esto que decía yo. Es muy difícil que desde el punto de vista subjetivo y de la consumación, el hecho quede en la acción de hacer surgir el peligro. Normalmente se dará o por la producción del desastre, con lo cual iremos a parar alguna de las figuras previstas en los artículos anteriores, o desde un punto de vista ya en la continuidad de la acción que se haya consumado cuando, producida la inundación, se ha generado un peligro común para los bienes, para las personas, o haya tenido alguna consecuencia de las previstas en los incisos 2, 3, 4 y 5 del artículo 186. Pero bueno, acá no estamos definiendo un estrago, sino una prevención de un estrago. Algo similar pasa con la segunda parte. No define un incendio ni un estrago, sino que está castigando conductas que tienden a impedir su total conjuración, estorbando la defensa. Porque de esa manera considera el legislador argentino que si yo trato de impedir que alguien apague el incendio, estoy colaborando con el incendio o con quien lo ha provocado, ¿no? Fíjense cómo dice. La misma pena es una pena relativamente baja en comparación con las figuras anteriores, es de 1 a 6 años. La misma pena se aplicará al que, cuidado acá, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, fíjense la terminología, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción del incendio, se supone, o a la defensa de otro estrago referida. Vamos por partes porque acá hay muchas cosas para analizar. En primer lugar, dice, el que para impedir la extinción de un incendio
o de las obras contra un desastre. Es decir, se produce una inundación, produce un incendio, acá el sujeto actúa para impedir que ese incendio se apague, que las tareas contra desastres se lleven a cabo. ¿Qué significa esto? El que para. Lo dije 5, 6, 7 veces en clase. ¿Qué me está indicando? Hay una alerta. Cuando veo un para o con el fin de. Una finalidad Sí, distinta correcto. al dolo. Muy bien. Es técnicamente un elemento subjetivo del tipo que no tiene nada que ver con el dolo. No confundir elementos subjetivos del tipo con los que requiere el dolo natural o propio de la figura. Es un elemento subjetivo del tipo. Esto es penal 1, por eso yo les digo lo importante de penal 1, porque analizamos todos los tipos penales sin recurrir a ningún autor, simplemente leyendo y sabiendo, conociendo cuáles son las herramientas que vamos a utilizar acá. En este caso vamos a utilizar la herramienta de elementos subjetivos del tipo, distintos del dolo, en este caso de carácter volitivo o ultraintencional, ¿no? Pues ya trascienden la acción del sujeto. Es lo que él pretende lograr. Él actúa así para impedir la extinción de un incendio o las tareas de defensa contra desastres. La presencia de elementos subjetivos del tipo, distinto del dolo, y de carácter volitivo o ultraintencional, como ustedes quieran llamarlo, aun cuando haya autores que los diferencian, no importa. Me indica dos cosas. Uno, ustedes díganme, tiene dos consecuencias la presencia de elementos subjetivos del tipo de carácter volitivo. Una, Sin esta finalidad, la conducta sería típica. podría ser un delito de daño, podría ser un delito contra las personas, depende de la acción. No, las que surgen ineludiblemente de la presencia de elementos subjetivos del tipo penal distintos del dolo de carácter volitivo. También lo he dicho varias veces en clase. Uno, solo admite dolo directo. Es imposible que haya dolo eventual. Sí, porque está la intención y la voluntad. Porque hay un elemento subjetivo del tipo distinto del dolo de carácter volitivo, que impide su comisión a otro título de dolo que no sea el directo. Y la segunda consecuencia que extraemos de la presencia de estos elementos es que no requiere que se produzca, que el autor logre la finalidad para que el delito quede totalmente perfeccionado. Con lo cual, la consumación se va a dar con la realización de alguna de las acciones típicas, independientemente de que el autor haya logrado impedir la extinción del incendio. ¿Se entiende? Por otra parte, advertimos que es un tipo penal complejo alternativo, ¿no? Contiene tres acciones, tres modalidades comisivas en forma alternativa, que van desde la sustracción, la ocultación o el hecho de hacer inservibles determinados instrumentos, materiales. Son tres las acciones típicas. Es, por lo tanto, un tipo penal complejo alternativo. ¿Qué significa esto? Que si el sujeto, además de sustraer, hace desaparecer, o además de hacer desaparecer, hace inservible, es decir,
La multiplicación de acciones no multiplica la delictuosidad. No hay concurso o reiteración delictiva cuando estamos hablando de tipos penales complejos alternativos. Basta la realización de una de las acciones para que el delito quede perfeccionado. No es necesario que realice las tres, que sustraiga, que oculte, que haga inservible. Con una sola es suficiente. Y si realiza más de una, no comete tres delitos o el mismo delito en forma reiterada o en concurso con sí mismo. Es un solo hecho, es característica de los tipos penales complejos alternativos. Por otro lado, si seguimos analizando esto, quizás encontramos otros elementos aquí. Fíjense que el delito consiste en, para impedir la extinción de un incendio o de las tareas y las obras contra la defensa, sustrae, hace inservible materias, materiales, instrumentos destinados a tales efectos, ¿no? Por ejemplo, alguien que sustrae un extinguidor, ¿no? Un ejemplo de este delito sería el que sustrae un extinguidor. Vamos a suponer que estoy en la facultad y lo que hago es sustraigo los extinguidores que están en la facultad, me los llevo a mi casa porque si se llega a producir un incendio quiero que la facultad se queme totalmente. Quiero impedir que alguien pueda extinguir el incendio. Dos preguntas al respecto. En primer lugar, ¿cometo este delito? Segundo, además hay un delito de hurto. Vamos a la primera. ¿Cometo este delito? Me detienen, lo tenía en mi casa, el extinguidor. Dice, doctor Taza, ¿usted se llevó el extinguidor, los extinguidores de la facultad? Sí, muy bien. ¿Para qué lo hizo? Para impedir la extinción de un incendio. Ustedes son los jueces o el jurado. Me condenarían por este delito, por el delito de hurto, por ambos. En su caso, daría lugar a un concurso real, un concurso ideal. ¿Alguna idea? Vamos a lo primero, porque si no lo complicamos mucho. ¿Cometo este delito yo? ¿Entendieron el ejemplo? Me voy hasta la facultad, saco todos los extinguidores, me detienen, reconozco el hecho, sí, la verdad lo sustraje, porque quería impedir la extinción de un incendio. Pareciera que el sujeto activo debería saber que la van a incendiar porque ya esté el incendio producido. Si no, sería un delito de hurto. Bueno, por ahí vamos. Lo debía saber, no sé. Todavía no lo quiero meter aquí, no lo quiero meter con el autor, pero ¿qué se necesita para que este delito sea operativo? Que haya un incendio. Muy bien. ¿Esto qué es? Un elemento circunstancial, de tiempo, de carácter implícito en un tipo penal. Elemento circunstancial de tiempo. Profe, y si ¿Por qué? lo detienen cuando antes de que Un segundito. sí. Un segundito. Voy un poco más allá. Producido un incendio en la facultad. Me voy hasta la facultad y me llevo los matafuegos después del incendio. Después de que se quemó todo, bueno, esto se salvó el primer piso, me llevo los extinguidores que quedaron. Ya vinieron los bomberos, lo apagaron. ¿Cometo este delito?
No, en ese caso ya sería el hurto, me parece, porque el Muy bien. delito, el incendio ya... ¿Qué estoy señalando? Que quiero que se den cuenta con esto. Que hay un elemento circunstancial de carácter temporal e implícito en el tipo penal. Este delito solo puede cometerse desde que se produce un incendio hasta que termina. Elementos circunstanciales de los tipos penales, parte general. En este caso de carácter implícito. No está implícito como el 179, segundo párrafo, el que después de una sentencia, durante el transcurso de un proceso, se insolventa fraudulentamente. Ahí el tipo penal me dice, ¿cuándo se puede cometer este delito? Acá no me lo dice expresamente, sino que está implícito en el tipo penal. Los tipos penales pueden contener elementos circunstanciales de tiempo, de lugar, etcétera, etcétera. En este caso es un elemento circunstancial de tiempo que va desde que comienza un incendio o un estrago hasta que finaliza. Solo en ese periodo puedo cometer el delito. Fuera, antes o después, estoy en los delitos contra la propiedad. ¿Se entiende? Parte general. Todavía no tocamos nada, ningún autor ni nada de parte especial. Solo aplicamos parte general acá. Y vamos a seguir con la parte general. Sustracción, me dice. Me está pidiendo que necesariamente cometa el delito de hurto, también que lo hurte. Sustracción implica hurtar. Cada vez que cometo este delito mediante una sustracción, ¿estoy cometiendo un hurto a la vez? No, 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 el hurto es apoderar. Muy bien. ¿Y la sustracción qué es? Y a lo mejor quitar de un lugar, ¿De qué lugar? de su al que lugar pertenece. habitual o de origen. Hay sustracción cuando se lo quita de la esfera de custodia de su titular o quien tiene derecho a disponer de él. Con lo cual, no necesariamente hay un delito de hurto cada vez que sustraigo. Puede concurrir el hurto si además de la sustracción me lo apodero. Pero puedo quitarlo de la esfera de custodia dejándolo tirado, dejándolo oculto en un lugar al que, fuera de la esfera de custodia del titular o quien tiene derecho a disponer, puede ejercer. Y seguimos. Por ahí un compañero decía que debía saber el autor. Vamos a ver quién puede ser autor. Acá vamos a la parte general también. Ustedes saben que en la parte general hay un autor. ¿Quién puede ser autor? Lo primero que vemos es el tipo penal, dice el qué, cualquiera. La respuesta de ustedes, lógica, sería, mire, doctor, cualquiera que me está preguntando. Muy bien, tiene razón. Tienen razón. Alguno de ustedes me dijo, bueno, pero por ahí el sujeto sabía o debía saber. Bueno, puede ser, vamos a complicarlo un poquitito. Yo dije que acá había un elemento circunstancial de tiempo que se da entre que comienza un incendio o un desastre. Me refiero solo al incendio para no repetir todo, pero desde que comienza un incendio hasta que termina. Solo en ese periodo temporal se puede cometer este delito. Núñez, creo que con razón, estira un poquitito el inicio de ese periodo. Y dice, aun cuando el incendio o el estrago o el desastre no esté producido, puede suceder que el autor sepa que se va a producir. Y acá lo uno con la autoría. En el mismo ejemplo que les di yo, retiro a última hora de la facultad todos los matafuegos a la noche, a última hora, a las 10, 11 de la noche, me llevo todos o los vacío, o sea, los sustraigo, los hago inservibles, porque al día siguiente voy a prender fuego a la facultad. Hay una relación inmediata temporal entre ambas acciones, la de sustraer o hacer inservible
los matafuegos, y la acción de provocar el incendio. Ahora bien, vamos a suponer que lo logro. ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Vacío todos los matafuegos hoy a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana, antes que venga nadie. No quiero poner en peligro la vida de nadie, simplemente quiero prender fuego a la facultad. Voy y prendo fuego a la facultad. Se produce un incendio que genera un peligro común para los linderos, los vecinos, la propiedad de los vecinos. Ninguna persona puso en peligro, solo la propiedad de terceros. O sea, yo fui, hice inservibles o sustraje los matafuegos y a la mañana siguiente prendí fuego la facultad poniendo en peligro los bienes linderos. ¿Qué delito o delitos cometí? ¿Alguna idea? Y el 188, seguro. ¿El incendio Según no? lo que dice Núñez. Sí, sí, también. El 186, Inciso primero. sí. Pero los tengo que relacionar a través de un concurso delictivo, ¿no? Sí. ¿Son dos hechos independientes que dan lugar al concurso real? ¿O es un solo hecho que da lugar al concurso ideal? Porque ahí la pena me cambia notoriamente si se trata de un concurso ideal o un concurso real. ¿Alguna duda tienen algunos? Primero vamos a centrar esto. Hay un concurso delictivo, ¿no? Cosa que también vi, esto es una de las tantas falencias que puedo advertir en los parciales, ¿no? Entre comillas falencia, porque yo lo mandé, le dije que lo repasara. Concurso aparente de leyes, concurso delictivo, concurso ideal, concurso real. Artículos 54, 55. Son 78 artículos en la parte general y tampoco pedí que repasaran todos, sino los más trascendentes. Quiero una solución a todo esto. ¿Hay un concurso delictivo, me dicen ustedes? Entre esta figura que estamos analizando y el incendio básico. ¿De qué modo? ¿Es un concurso ideal? ¿Es un solo hecho? ¿O se puede dividir y son dos hechos independientes? Es que independientes no pueden ser porque están relacionados. Uno Exacto. es como Para la mí causa no. del otro, por ejemplo. Vos irías por el lado del concurso ideal, un solo hecho. Muy bien. Sí, yo Está bien, también es opinable, es opinable. ¿Alguna otra idea? opino como ella, no puede ser no es un hecho aislado, porque es como un acto preparativo del incendio, si es que primero tomó los extintores y después provocó el incendio. Si hablamos de acto preparatorio, delito consumado, ya estamos en otro segmento que no tiene que ver con el concurso ideal. Pero acá, bueno, vemos que hay una acción que en principio encuadra en estas dos figuras. Yo les pongo otro ejemplo. A ver cómo me lo resuelvo. Paso por la calle, veo una ventana abierta, hay un televisor a la vista, fácil acceso a mi mano, me lo llevo, lo desenchufo y me lo llevo. Lo llevo a mi casa, puedo disponer de él porque lo ofrezco en venta, por las redes. Hay un hurto, ¿no es cierto? Bien. La mañana siguiente quedo con alguien en vendérselo. Digo, te espero acá en el hall de mi casa. Cuando salgo con el televisor para entregárselo, veo que viene un patrullero. El comprador se asusta, huye. Yo también me asusto y lo rompo.
Lo hago pedazos para que no queden ni mis huellas, ni que se pueda identificar. Muy bien. La policía no venía por eso. Venía a notificarme de una diligencia judicial. Cuando advierten esto, comienzan a investigar. Reconozco el hecho. Digo, sí, miren, la verdad, me apoderé de este televisor, lo quise vender y bueno, me asusté y lo rompí. Viene el fiscal y me dice, bueno, muy bien, doctor Taza, usted cometió el delito de hurto y el de daño en concurso ideal, como dicen ustedes. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo? No, porque son dos hechos distintos. No, ahí no. ¿Te parece que hay un concurso real? Sí. No, hay un hurto solamente. ¿Por No, qué? no entendí. Porque ya disponía de la cosa, la podría haber vendido. Exactamente. Lo que hago después con la cosa hurtada son actos posteriores, copenados en el hecho principal. La teoría de los actos posteriores copenados, parte general también, tiene que ver con esto. Una cosa es la consumación y otra cosa es el agotamiento del hecho delictivo. Lo único que hago es agotar el hecho delictivo primigenio que era el hurto. No lo podemos castigar dos veces por hurtar y después por romper la cosa hurtada. Ya se supone que está castigado con el hurto todo lo que el autor vaya a hacer con posterioridad a que me quitó la disponibilidad de la cosa. Bien. Lo trasladamos a esto que estamos analizando. Entonces, en términos similares, si yo sustraigo los extinguidores esta noche y mañana prendo fuego a la facultad, generando un peligro para los demás bienes, ¿qué delito cometo? ¿El 188? Exactamente al inverso. Solo el incendio. Solo el incendio. ¿Por qué? Porque tiene una Porque pena se más supone grande. que esto Reproche. forma parte del mismo plan, forma parte de esto que veníamos hablando, de que cuando se castiga un hecho delictivo, todo lo que tiene que ver con lo periférico, con los hechos anteriores, que están vinculados a los posteriores que tienden a agotar la acción, están castigados en el mismo autor, en el mismo hecho, siendo siempre el mismo autor. Si yo soy el autor del incendio, imagínate, lo hago más fácil el ejemplo. Prendo fuego a la facultad y voy corriendo por las escaleras, vaciando los extinguidores. No podemos decir que cometí incendio y este delito, el que estamos analizando. Porque mi conducta principal es incendiar. Todo lo que haga con relación para impedir la extinción del incendio que yo mismo provoqué, queda incluido en el delito principal. ¿Sí? Con lo cual, esto me hace cambiar la respuesta a la pregunta que les hice. ¿Quién puede ser autor de este delito? Del 188, el segundo párrafo. Si bien por el texto es cualquiera, yo le agregaría cualquiera que sea ajeno al incendio o al desastre producido. ¿Se entiende? Este ejemplo es más claro. Si yo prendo fuego y además voy haciendo inservibles los extinguidores, estoy cometiendo un solo delito, que es el principal, el incendio. Con lo cual, el autor del 188 segundo tiene que ser alguien ajeno al delito de incendio, de estrago, ajeno completamente al desastre. Si no, se aplica esa figura y no esta. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Perfecto. Por otro lado, habla de materiales destinados, ¿no? Materiales, instrumentos
u otros medios destinados. Este es el objeto protegido. Lo que está sancionando es a alguien que, producido un incendio, siendo ajeno a él, lo que hace es sustraer, porque lo que quiere es impedir, quiere que se queme, pero él no es el autor del hecho principal. Él es un extraño, incluso puede ser natural. Puede ser un incendio espontáneo, un estrago natural, una inundación por el poder del agua de lluvia. Acá lo importante es que él quiere impedir y quiere causa más daño con esto, tratando de impedir que otros apaguen el incendio o conjuren el desastre. Esto es lo que se sanciona. En tanto, protege determinados materiales, instrumentos o medios destinados a impedir un incendio o las obras de defensa contra esos desastres. Pero dice que estén destinados. Vamos a suponer que se produce un incendio en la facultad, más allá del logro, lo que hago es cortar los cables de teléfonos fijos de la facultad. ¿O quieren hacerlo más moderno? Pongo un inhibidor de celulares. Con mi inhibidor de celulares lo activo porque no quiero que los que estamos en la facultad, cualquiera de los que estamos en la facultad, llamen a los bomberos. Daría lugar a la aparición de esta figura, ¿no? Lo hago con toda la intencionalidad de impedir el incendio. No hay ninguna duda que en principio estaría mi conducta ajustada a este tipo penal que estamos analizando. Mi abogado defensor, que no sé si estudia mucho, pero es bastante vivo, lo primero que plantea, dice, discúlpeme, acá la ley penal dice que el objeto de protección debe tratarse, para que quede incluido en este artículo, debe tratarse de materiales, instrumentos o medios destinados a impedir la extinción de un incendio o las tareas de defensa contra un desastre. Mi cliente impidió la comunicación de celulares y de teléfono fijo, cortó los cables. Ni el teléfono fijo ni los celulares son medios destinados a impedir un incendio, la extinción de un incendio o de las tareas de defensa. Si ustedes me hablaran de botes salvavidas en el caso de inundación, chalecos salvavidas, de extinguidores de incendio, eso sí, son materiales, instrumentos y medios que están específicamente destinados a ser utilizados en esas circunstancias, pero no un teléfono. Mi cliente no encuadra su conducta dentro de este tipo penal por no estar referido el teléfono a un instrumento o un material destinado a tal efecto. Ustedes son el jurado, ¿qué me contestan? Absuelto sin costas. No. ¿No tiene que ver con el aspecto subjetivo de esto? Podría llegar a ser algo así. Además porque es un medio indirecto, no es directamente para eso, pero es un medio indirecto. Porque con ellos llamas a los bomberos, si es un incendio, por ejemplo, y nada. Sí, pero bueno, un poco lo que dice mi abogado, que el destino significa que esté creado para ello. El teléfono no fue creado para llamar a los bomberos. Pero bueno, más allá de la pregunta tramposa, lo que quiero significar con esto es que esto del destino de esos materiales e instrumentos debe ser medido con relación a las circunstancias del caso. Y en ese caso, un teléfono, un celular, puede ser un medio que pueda ser considerado como destinado a obtener el socorro respectivo y colaborar en la extinción de un incendio o en las tareas de defensa contra desastres. Con lo cual, no se trata de los objetos que naturalmente están destinados a servir en esas condiciones, sino todo aquel otro que pueda ser utilizado en esas condiciones. Con lo cual, la sentencia es culpable.
Bien. Se hizo re largo todo esto. Al final yo quería hablar 5 o 10 minutos, pero bueno. Vamos a dejar todo el análisis del 189 bis para la clase que viene, pues lo vamos a tratar en conjunto. Fíjense que acá tenemos, ya les dije, incendio del 186, estrago 187. En el 188, dos formas que no son de estrago. Todos estos delitos son netamente dolosos, ¿eh? Pero ahí aparece la figura del 189, que dice, será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Primera parte, figura básica, no hay ninguna duda que es culposa. Y la segunda que dice, si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo podrá elevarse hasta 5 años. Pero me interesa la figura básica. Fíjense que hemos reiterado también que los delitos culposos constituyen un número clausus. Y no hay más delitos culposos que los que el Código contempla. ¿Sí? No podemos transformar un delito doloso en un culposo por una cláusula inexistente de transformación. Existen otros sistemas, como en el español, en el nuestro no. Si no está previsto especialmente como culposo, el hecho no es atípico, ¿no? El hecho es atípico. Acá, culposamente, ¿qué es lo que se sanciona? ¿Haber causado qué? Culposamente, por imprudencia o negligencia. Se castiga haber causado, por imprudencia o negligencia, ¿qué? ¿Qué es lo que se castiga? Incendio El u otros incendio. estragos. Muy bien. Entonces, frente a un hecho de esta naturaleza, dado que es genérico, el tipo penal que estamos analizando, tenemos que vincularlo con la conducta que está expuesta de modo doloso, si queremos llamarlo, objetivamente en los artículos anteriores. Por ejemplo, si alguien por imprudencia o negligencia causó un incendio con peligro común para los bienes, en general, tenemos que decir que este sujeto cometió el delito del artículo 189, primer párrafo que estábamos analizando, en función o en relación con el 186, inciso 1. Lo identificamos, ¿se da cuenta? Cuando tenemos un tipo culposo así genérico, tenemos que referirnos ineludiblemente a la forma dolosa, solo para decir que es en función o en relación a esa conducta. Si el sujeto por imprudencia o negligencia causó un varamiento o sumersión de nave, ¿qué delito en términos típicos habría cometido? El 189 relacionado con la figura dolosa del 187. Perfecto. Muy bien. Pregunta con trampa. Si por imprudencia o negligencia hizo surgir el peligro de un desastre por la rotura de un dique, por imprudencia o negligencia hizo surgir el peligro de un desastre por haber destruido un dique. No me di cuenta, dijo el operario, puse mal la máquina, casi se inunda toda la comunidad. Está relacionado con el artículo 188, primer párrafo. No, pero ese no necesitaba la finalidad, por lo que culposamente no se podría hacer. No, no habla de finalidad ahí, en el primer párrafo. Dice, el que destruyendo o inutilizando un dique u otras obras contra la defensa,
hiciere surgir el peligro de que se produzca. No habla de finalidad. Finalidad está en el segundo párrafo. Sí, me confundí con el segundo. Yo les pregunto, con trampa les advierto. Con trampa. Soy sincero, es con trampa. Un operador de un dique, por imprudencia o negligencia, inutiliza un aparato del motor del dique, por llamarlo de alguna manera, haciendo surgir el peligro de una inundación, que finalmente no se produce, ¿no? Alguien por acá dijo, cometió este delito, el 189, en función del 188, primer párrafo. ¿Está bien? ¿Pero se produce la inundación o no se produce? No, es que el tipo penal no exige que se produzca la inundación. El 188 dice, hiciere surgir el peligro que se produzca. ¿Se puede relacionar o no? Por eso les digo, es con trampa, ¿eh? O sea, la respuesta es no. No, porque está tipificado en el 189 el culposo en base al incendio u otros estragos. Exactamente. Vale decir que el tipo penal culposo no lo contempla eso. No contempla ninguna de las dos conductas que hemos visto del 188, porque no se refieren ni a un incendio ni a un estrago, que es lo castigado en el 189. En el 189 lo que se castiga es ocasionar un incendio o un estrago, es decir, 186 o 187. Nunca el 188. En ninguna de sus dos partes. En ninguna de sus dos conductas previstas en los dos párrafos que acabamos de analizar. ¿Se entiende? No es una referencia genérica a los artículos anteriores, porque el delito culposo consiste en causar incendio o estrago de manera imprudente o negligente. Y el incendio y el estrago están previstos únicamente en el 186 y 187. Por lo tanto, si bien ellos se pueden cometer en forma culposa, los que acabamos de mencionar, el 188, párrafo 1 y párrafo 2, no admiten la modalidad culposa. ¿Bien? Bueno, entonces vemos 189 bis la clase que viene. No sé si tienen cronograma por ahí. Sí, profesor.